Este es el día que hizo el Señor. Centro de Formación Cristiano, CFC, presenta Solo por Gracia, solo por gracia. El devocio. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú. Hola, buen día, les saluda Viviana Peña Blanco. Habiendo orado el Señor Jesús en Getsemaní, la Biblia relata en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, verso 3, que los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. El Señor Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos y les preguntó: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, le contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Y es que Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. El Evangelio de Mateo dice que Judas les mostró quién era Jesús, pues la señal que les dio fue darle un beso, y así lo entregó. Entre tanto, el Señor Jesús fue arrestado y llevado a la casa de Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos, donde fue enjuiciado y tildado de culpable por blasfemia al asegurar que era el Mesías, el Hijo de Dios. Y en esas estaba Pedro frente al patio, dice la Biblia, y al ser puesto en evidencia como seguidor de Jesús, lo negó por 3 veces. Y esta es la primera pregunta para nosotros. ¿Cuántas veces decimos sentirnos orgullosos de nuestra fe, pero le damos la espalda a Jesús? Lo negamos con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra indiferencia. No mostramos prueba de ser verdaderos seguidores del Maestro. Entre tanto, Judas, en su desespero por su traición, les dice a los sacerdotes y a los ancianos de la ley, según Mateo 27, verso 4, confesando: he pecado porque traicioné a un hombre inocente. Ellos le contestaron: ¿qué nos importa? Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo y salió y se ahorcó. Mis amigos, la pena no dejó que Judas se incorporara. Y esto lo podemos comparar con lo que sucedió con Pedro, pues a Pedro el dolor también lo llenó de amargura, solamente que después de la resurrección recibió el beneplácito, el amor y el perdón de Jesús. Y es que la pena, el dolor y la culpa en muchas ocasiones no nos dejan incorporar. Esto es una gran muestra de que aquellos que están con nosotros, cuando nos acompañan al mal, cuando nos inducen al pecado, cuando respaldan situaciones que no nos llevan a ganar sino a la destrucción, no van a estar jamás para darnos una mano en momentos de desesperación. El que les entregó a Jesús ya no les importaba. Y mis queridos, esos somos nosotros para el mundo, unos seres útiles, vulnerables para ser usados y botados. Podemos pensar entonces que solo nuestro amado Jesús nos recoge y nos sana. Luego Jesús es llevado a Poncio Pilato, quien, según el relato bíblico, no halla culpa alguna en él. No entiende por qué lo quieren culpar, por qué lo quieren matar, pero decide lavarse las manos en su juicio, y como cada año soltaban a un preso, pone al pueblo a elegir entre Jesús y Barrabás, un asesino culpable de rebelión. El pueblo, como conocemos la historia, elige a Barrabás. Aquellos que ovacionaron a Jesús el domingo anterior, diciéndole Hosana, estaban ahora gritando: crucifíquenlo. Qué duro, ¿verdad? Y qué actual. Tal vez nosotros somos parecidos a ellos. A veces alabamos a Dios y a veces le damos la espalda, lo despreciamos. Qué pronto olvidamos los seres humanos. Finalmente, en viernes, Jesús es hallado culpable y empieza a transitar por la conocida vía dolorosa que va desde la residencia de Poncio Pilato al Gólgota, donde fue crucificado. En ese proceso, inicialmente, se le empiezan a dar latigazos y una posterior tortura que precedía las ejecuciones. La corona con espinas en medio de las burlas de los soldados romanos es colocada sobre su cabeza, y soportando el peso del madero que llevaba hasta el punto de ser crucificado. Dicho sea de paso, mencionemos que esas vejaciones
eran para ustedes y para mí, pero Él prefirió cargar con ese dolor para que ustedes y yo fuésemos hallados justos ante Dios. Jesús, mis amigos, en medio de su intenso dolor y de sentir el abandono por el Padre, dice: consumado es, y entrega su espíritu. Y este consumado es significa que pagó por usted, que llevó su dolor, que llevó su pecado, que llevó su enfermedad. Pagó para que usted hoy viva libre, no dé marcha atrás, avance. Jesús ya saldó su deuda. Hoy recordemos este acto de amor para finalmente ser enterrado en una tumba provista por José de Arimatea, quien paradójicamente era miembro de aquel grupo de religiosos que llevó a Jesús hasta la muerte, pero es que seguramente entre sombras él se había hecho su seguidor. Si nosotros hubiésemos estado en aquel tiempo, en ese viernes que hoy llamamos santo, ¿en qué lado de la historia nos encontraríamos? Esa es la pregunta que llena mi mente hoy. Tal vez entre la multitud, indiferentes a Jesús, negándolo, huyendo de Él y de las implicaciones que tenía. Meditemos hoy y hoy pongámonos firmes en su presencia y digamos: Señor, pero hoy cambiamos el rumbo de nuestra historia y aquí estamos para adorarte. Que tengan feliz día. Bendiciones. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú.